Como sabéis, soy un apasionado de la domótica en casa. Ya he hecho vídeos aquí en el canal donde os muestro muchos dispositivos que ya tengo integrados en mi vivienda, y en mi afán de seguir mejorando y añadiendo cosas nuevas, he descubierto esto de aquí, los Sensivo Air Pro. Unos dispositivos que nos van a permitir, gracias a la tecnología de infrarrojos, domotizar casi cualquier máquina de aire acondicionado de las que tengamos en casa. Si queréis saber cómo son, qué características tienen, funcionalidades, cómo funciona la aplicación, en definitiva, integrar las máquinas de aire acondicionado en la domótica de casa, no os perdáis el vídeo. Bien, ahora que ya habéis visto el unboxing de uno de estos dos dispositivos que he comprado en pack de 2 para que me salgan más baratos, el siguiente paso es domotizar una de las máquinas de aire acondicionado que tengo en casa, que en este caso es una máquina de la cual sí que dispongo del mando a distancia, cosa que facilita mucho la cosa. Así que ahora mismo os voy a comentar cómo realizar el proceso de integración de este Sensivo Air Pro directamente con la aplicación del teléfono móvil que tenemos gratuita tanto para iOS como para Android. El Sensivo Air Pro o AirQ, también denominado, es un sensor muy pequeñito, concretamente de 6x6 centímetros, que como veis en la parte trasera tiene un gancho para cargarlo en la pared y también tiene dos códigos QR, uno para enlazarlo con HomeKit y otro para enlazarlo con la propia aplicación de Sensivo, además de unas patas de goma que permiten colocarlo en una superficie plana, como una mesa, mueble, etc. Tiene un puerto micro USB para conectarlo a la corriente eléctrica, es un dispositivo que no lleva batería, y todo lo que es el borde exterior, como veis, es un sensor de infrarrojos. Por cierto, tiene una altura de 2 centímetros, y luego en la parte frontal tenemos el logo que se enciende de color azul para indicarnos la conectividad del dispositivo. Un dispositivo súper compacto, súper ligero, que como veis trae su propio cable de corriente de USB-A a micro USB y también, como no, el adaptador de corriente, punto a favor, para conectarlo directamente a nuestro enchufe. Como veis, queda súper discreto. Además, el color blanco y negro que tiene pega con casi todos los muebles que tengamos en casa. La aplicación se llama Sensivo y la tenemos disponible de forma gratuita para iOS y para Android, y nada más abrirla nos aparece un botón añadir dispositivo y elegiremos el Sensivo Air Pro. Nos dice que conectemos el dispositivo a la corriente y yo, como veis, ya tengo en el salón conectado el Sensivo Air Pro hasta que aparezca una luz parpadeante, es decir, el logo que os comentaba anteriormente, y esto quiere decir que ya está en modo emparejamiento, con lo cual volvemos a la aplicación del teléfono móvil y seguimos las instrucciones. Pulsamos siguiente y escanearemos el código QR que os comentaba también anteriormente, que está situado en la base del Sensivo Air Pro. Una vez escaneado, elegiremos nuestro hogar, en mi caso Default Home, aunque si queremos podemos añadir una nueva ubicación. Pulsamos sobre seleccionar, elegimos una habitación, en mi caso voy a añadir una nueva y le voy a poner el nombre salón. Podríamos incluso elegir un icono para dicha habitación, dejo el que viene por defecto, pulso siguiente, permitimos que la aplicación use Bluetooth y ahora lo que haremos es conectar el Sensivo Air Pro a nuestra red Wi-Fi. Elegimos la red Wi-Fi y ponemos los credenciales. Pulsamos conectar y tenemos que esperar aproximadamente unos 3 minutos a que se realice la actualización del firmware, proceso que no es opcional, es decir, nos obliga a hacerlo. Una vez que el firmware se ha actualizado de forma correcta, pulsamos el botón siguiente y ahora vamos a emparejarlo con el mando a distancia de nuestro aire acondicionado. Pulsamos siguiente, ahora apuntando con el mando a distancia de nuestra máquina de aire acondicionado al Sensivo Air Pro, pulsamos el botón de encendido de dicha máquina. Como podéis ver aquí
en la imagen, podemos hacerlo una o dos veces y si ahora volvemos a la aplicación, como veis ya ha recibido las señales del mando a distancia y ha reconocido así nuestra máquina de aire acondicionado. Ya simplemente pulsamos el botón hecho, omitiremos la configuración de un sensor adicional de la habitación y ya directamente en la pantalla inicial de la aplicación vemos configurado el aire acondicionado del salón y si hacemos clic sobre él, como podéis ver ahí, nos encontramos un termostato con la temperatura que capta el Sensible Air Pro y que permite también cambiar los modos, ventilación, luz, etcétera, en función de la máquina de aire acondicionado que tengamos en casa. Además, luego tiene un montón de opciones como por ejemplo temporizador, para programar, para compartir dispositivos, etcétera. Incluso tenemos la opción de suscripción mensual, cosa que para mí no hace falta, que nos permitiría opciones adicionales como por ejemplo control de salud, gráficos y registros, apagado automático, etcétera. Esto más adelante lo podemos hacer con Home Assistant de forma súper sencilla. Para que veáis el funcionamiento de la máquina de aire acondicionado, como podéis ver, pulso en el termostato, automáticamente la máquina de aire acondicionado se enciende y puedo cambiar la temperatura de forma inmediata estando en casa o fuera de casa. Puedo incluso cambiar, como os comentaba, el modo a calor, a fresco, etcétera, es decir, un control total sobre la máquina de aire acondicionado del salón. Os lo muestro así las dos cosas para que veáis que funciona correctamente, pero como digo, se puede controlar desde fuera de casa sin problema. Fácil, ¿verdad? Pues ahora os voy a enseñar cómo añadir el Sensible Air Pro a Home Assistant, un sistema operativo domótico del que os hablaré próximamente en un vídeo para que aprendáis a montarlo, y un sistema domótico que nos permite integrar dispositivos de cualquier fabricante de forma súper rápida y tenerlo así centralizado todo en una misma aplicación para poderlos comunicar todos entre sí. Para añadirlo a Home Assistant simplemente abrimos la aplicación, nos vamos a la opción notificaciones, como vemos ahí ha descubierto un nuevo dispositivo, pulsamos sobre la opción Check It Out y elegimos la opción configurar que aparece ahí en Sensible. Nos pide una clave API que podemos conseguir fácilmente desde la web de Sensible que os muestro justo ahí. Simplemente hemos de introducir nuestro email y nuestra contraseña que usamos para darnos de alta como usuario en la aplicación del teléfono móvil, después pulsar el botón login, escribir un nombre de la aplicación en la que vamos a usar esa clave API, en mi caso Home Assistant, podéis elegir el que queráis, y después pulsamos sobre el botón Add API Key. Copiamos esa clave que veis ahí y nos la llevamos a Home Assistant, la pegamos en el recuadro y pulsamos el botón enviar. Hecho esto, pulsamos el botón terminar, podemos incluso configurarlo con HomeKit, que en mi caso no va a ser el caso, y si bajamos hacia abajo ya vemos correctamente configurado el dispositivo con los controles de los sensores, la calidad de aire, que he de deciros que también es un dispositivo que mide la calidad de aire, es decir, el nivel de CO2, incluso el TVOC, que es un valor que tampoco controlo demasiado, y ya desde ahí podemos incluso pulsar el botón Reset Filter para resetear el filtro del aire acondicionado y muchos más parámetros que podemos añadir directamente al panel de control de nuestra aplicación Home Assistant. Así, configurándolo con esta aplicación, más adelante aquí en el canal os hablaré de cómo configurar un Home Assistant para tener un servidor en casa, podríamos hacer que este Sensible Air Pro hable con otros dispositivos que también tengamos integrados en Home Assistant y que sean de otros fabricantes. Esto es una cosa súper interesante y, como digo, si estáis muy interesados vosotros también en hacerlo, os puedo contar más adelante en otros vídeos el proceso. Lo siguiente que va a ser, vamos a integrar una máquina de aire acondicionado de la cual hemos perdido el mando, y es una máquina de aire acondicionado, en este caso ya más antigua, marca LG, y vamos a ver si tenemos éxito y somos capaces de integrarla siguiendo una serie de pasos y recomendaciones que nos va a dar la gente de Sensible. Bueno, esta es la consola de LG que tengo situada en la pared, una consola que integra un sensor de infrarrojos, pero como digo, no tengo el mando a distancia y me he tenido que poner en contacto con la gente de Sensible, que amablemente me ha proporcionado el modelo de mando a distancia una vez que yo le he dicho qué tipo de máquina tenía. Como veis, ya tengo aquí el segundo Sensible Air Pro disponible para ser instalado en el pasillo o en el dormitorio que tengo enfrente de esta consola y poderla controlar así de forma cómoda.
En la aplicación lo que vamos a hacer es repetir el proceso para esta segunda unidad del Sensibo Air Pro, con lo cual vamos a ir un poquito más rápido aquí en el vídeo, pero el problema es que la configuración nos exige un mando a distancia inicial, cosa que a mí no me ha gustado demasiado, pero he utilizado un truqui que es usar el mismo mando a distancia que tenía en la primera instalación del primer Sensibo, y una vez hecho esto después lo cambiaré fácilmente desde dicha aplicación. En el segundo sensor me voy a su configuración y busco la opción cambiar tipo de control remoto. Pulso siguiente y hay una opción nueva que pone configurar el control remoto manualmente. Pulso en ella y elijo en mi caso el fabricante LG. Busco la marca LG de la gran cantidad de marcas que tenemos disponibles, que como veis son una auténtica barbaridad. Y una vez elegida la marca tengo que ir probando los modelos, que veis que son un montón. O en mi caso me he puesto en contacto con la gente de Sensibo, los cuales me han indicado que el modelo mío es el Taciturn Crane, que es el que mejor funciona y que es el que yo voy a elegir de este gran mare magnum de modelos. Como veis, ya tengo colocado en el dormitorio la segunda unidad del Sensibo Air Pro, la cual ve directamente la consola que tengo colocada en el pasillo. Ya simplemente en la app elijo esta segunda unidad de Sensibo Air Pro y como podéis ver ahí ya tengo los controles en lo que a temperatura, modos, ventilación, etcétera. Por supuesto también la medición de la calidad de aire, que la tenéis justo ahí, al igual que ocurría anteriormente en la parte superior de la pantalla. Y si ahora me voy a la consola, como veis, pulso sobre el botón de encendido y automáticamente se pone en marcha. Puedo cambiar también lo que es la temperatura con una pulsación de forma muy cómoda y por supuesto también el modo de funcionamiento, si es invierno o es verano. Todo ello controlándolo desde la propia aplicación. Y como no, puedo nuevamente volver a pulsar el botón apagar y automáticamente la consola se apaga, con lo cual vemos que funciona perfectamente aunque no dispongamos de mando a distancia, y es una solución muy buena para reemplazar dicho mando a distancia. Bueno, ¿qué os han parecido estos Sensibo Air Pro? Unos dispositivos muy polivalentes, unos dispositivos que yo no conocía. Conocía los típicos infrarrojos que han dado muchos problemas, como por ejemplo los Brooklyn Mini que tengo en casa y que no me han terminado nunca de convencer. Y sin embargo, estos dispositivos son mucho más fáciles de configurar, con una aplicación riquísima en funcionalidades. Bien, es verdad que hay una parte Pro con funciones de pago, pero en mi caso no me hace falta para nada, porque son funcionalidades estadísticas y tal, que eso incluso con Home Assistant lo tengo cubierto. Un dispositivo súper barato si lo compramos en pack. Por ponerle una pega, el proceso de añadir una máquina de aire acondicionado de forma manual sin mando es un poco correoso y tal vez deberían de pulirlo un poco más, porque ya habéis visto que tengo que utilizar un mando provisional, luego quitarlo y cambiarlo por otro. Debería de darnos una opción para poderlo elegir de forma manual desde el minuto cero. Pero resumiendo, un sistema interesante que, como os comentaba antes en el vídeo, nos va a salir más barato si lo compramos en pack de 2, 3, incluso más dispositivos Sensibo Air Pro. Y por supuesto os dejaré más información y enlaces de compra en las notas del vídeo por si queréis haceros de uno. Aún así, cualquier duda, sugerencia, problema o lo que queráis saber sobre estos dispositivos me lo podéis dejar en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.